La inocencia hace referencia a un estado de desconocimiento, donde se da una menor experiencia bien en una visión relativa a los iguales sociales, bien por una comparación absoluta a una escala normativa más común. En contraste con la ignorancia, la inocencia se toma generalmente como un término positivo, denotando una visión dichosamente positiva del mundo, en particular una en que la carencia de conocimiento proviene de una carencia de maldad, mientras que el mayor conocimiento proviene de hacer mal, lo que se relaciona con el mito judeocristiano del árbol del bien y del mal. Mi hermano estuvo trabajando en los storyboard de la compañía Cartoon Network. Mi hermano aportaba ideas para los episodios más conocidos entre los años 2012 y 2015. Su trabajo fue discreto entre algunos dibujos animados. Entre mis favoritos fueron Hora de Aventura, un show más, y el que a mi parecer fue su trabajo más agotador y su último dibujo animado. Esa serie fue lo que cambió la vida de nuestra familia. Él ya me había dicho antes que cosas raras ocurrían en su trabajo. Cosas que para él le provocaban pesadillas. Según mi hermano, los primeros años de la serie fueron los mejores, todo parecía ir por buen camino, él amaba su trabajo, hasta que llegó aquel día. Pasaron los años, hasta que tuvieron que realizar ese episodio, el capítulo 45 de la primera temporada, el capítulo Amiguito. Mi hermano me comentó que era un episodio un tanto extraño según el libreto original. Era así. Clarence iba con su madre Chat a una venta garaje, cuando ven al vendedor vestido de una manera gótica, por no decir religiosa. Es en eso en donde Clarence ve en una estantería de la casa un muñeco. Su madre refleja incomodidad, por lo que le dice a Clarence que es hora de irse, pero Clarence se niega varias veces. No se irá hasta irse con ese muñeco. El hombre se los vende a $2, dice que perteneció a un niño que desapareció y nunca dejó rastro de vida. Clarence sale con sus padres de ahí, agradeciendo por venderles el muñeco. En eso llegan a la casa y está lloviendo, es de noche y Clarence solo juega con su nuevo juguete. Todo va normal, la cena, lavarse los dientes y a la cama. Pero cuando Clarence se va a la cama, el muñeco, esa cosa se comienza a mover hacia Clarence. A él no parece extrañarle, como si ya supiera lo que haría esa cosa. Entonces el muñeco le comienza a hablar. Lo saluda con una voz gruesa y desagradable. La lluvia suena cada vez más fuerte. El muñeco le empieza a susurrar algo en el oído a Clarence y entonces Clarence suelta una lágrima y duerme. En la noche el silencio dominaba, todo estaba callado, solo el sonido de los ronquidos de Clarence y el crujir de las hojas que caían de los árboles. Entonces, después de eso, la cabeza del muñeco se voltea a mirar a Clarence. El muñeco abre la boca y entonces comienza a soltar una flama negra. Es como un renacuajo enorme y deforme, y entra en uno de los oídos de Clarence y acaba la primera parte del episodio. Al día siguiente Clarence se levanta de otra manera, pero la cuestión es que tiene unas ojeras en los ojos y una mirada fría con esa expresión de odio que nadie de los que trabajábamos en el set estaba acostumbrados a ver al protagonista, que es un niño alegre. Así era como si estuviera poseído. Entonces lo siguiente nos dejó a todo el personal de Cartoon Network en shock. Resulta que poco a poco Clarence iba cayendo en depresión, compraba armas, se cortaba con navajas. Y finalmente realizaba una masacre en la escuela, no sin antes matar a Jeff y a Sumo primero. Ambos los mató con un disparo en la cabeza y luego quemaba su casa. Créeme, el propio presidente de la compañía se enteró y leyó el guión del episodio y habló directamente con el creador de la serie, Skyler Paige. Este último dijo que el guión lo encontró en el escritorio de su oficina hace unas semanas y no tenía idea de quién le pudo dar el guión porque, al parecer, a los demás empleados les enviaron una copia del guión. La mayor incógnita era, ¿quién lo envió? Y lo más importante es, ¿quién lo escribió? El presidente ignoró esto y lo tomó como una broma de mal gusto. Sin embargo, Skyler Paige se lo tomó de otra manera.
Lo único que recuerdo es que reescribió el guión del episodio para reducir la crueldad y salió el episodio que hoy todo el mundo conoce, pero el solo ver a esos personajes me hace recordar la idea original del capítulo. Todo continuó como si nada, continuamos con las demás temporadas hasta que llegó el 2015. Ahí todo se tornó distinto, algunos empleados renunciaron y la verdad es que nosotros no teníamos idea de por qué. Pero sabemos que en la carta de renuncia se quejaban de distintas cosas que ocurrían dentro del establecimiento. Como mal olor, mala mantención de recursos y un ambiente desagradable. Todo eso continuó, cada vez eran menos personas que trabajaban aquí. Pero la cuestión principal era la siguiente: ¿qué le ocurría a Skyler Paige? Porque casi no salía de su estudio. Un día en realidad entramos a su oficina para ver qué andaba haciendo durante todos estos meses que estuvo aislado de nosotros. Y vimos un storyboard sobre varios episodios. Al verlos podíamos ver que eran demasiado grotescos, explícitos, ilegales, etc. No podíamos creer lo que estaba pasando. En su ordenador estaban los capítulos animados. La animación era regular, lo había hecho una sola persona, por lo que nosotros pensamos que esto era lo que estuvo haciendo durante estos meses que no salía de su oficina. Mi compañero de trabajo más tarde me dijo que se habían subido a internet, pero no estaban en Google, ni en Facebook, ni en YouTube. Estaban en otra parte que no es tan fácil de acceder. Ese era la menor de nuestras preocupaciones por este momento. Pero un día llegó un empleado diferente a todos, tenía una cara perdida, pero nunca lo habíamos visto anteriormente. Esto no me gustaba nada, nosotros procurábamos evitarlo, no nos daba buena espina este sujeto, pero en él había algo que nos incomodaba, no era como vestía, no era su forma de ser, ni de expresarse, ni de ser prácticamente misterioso. Era algo más profundo, era algo que para nosotros era más allá de nuestra comprensión. Había algo mal. Skyler parecía evitar a ese tipo por alguna razón, no sabemos qué pasado tendrían ellos dos. Aunque un día, supimos que ese tipo estaba loco, trajo una réplica de Amiguito, el muñeco que salió en el estudio original de la serie. Nos daba una sensación de incomodidad para nosotros, entonces nosotros estuvimos viendo al muñeco. De hecho, hubo personas que aseguraban que el muñeco cambiaba de posición mientras no estaba nadie. Nos quejamos de esto. No encontraron a la persona dueña de eso, simplemente desapareció del estudio sin dejar rastro. Nos extrañó mucho todo eso, pero la pura verdad es que desde el principio sabíamos que algo se tramaba ese sujeto. Voy a averiguar todo lo que puedo sobre este tipo porque siento que quiere algo de nosotros. Eso fue lo último que me dijo mi hermano antes de morir. Uno de mis contactos me dijo que conoce a alguien que sabe lo que pasó esa noche, lo que le ocurrió a todos. Fui con mi amigo a una casa un tanto descuidada. Entramos a la casa, una señora de edad avanzada nos atendió. Preguntamos por su esposo, y ahí estaba. Él era un hombre viejo, sentado en una silla de ruedas con una cara sin expresiones. Nosotros tuvimos la valentía de preguntarle qué sucedió en los estudios de Cartoon Network en el año 2015, entonces el señor con una voz gruesa nos contó, vimos que se levantó la manga de la camisa que se llevaba puesta y entonces nos dijo: él me hizo esto. Les diré lo que recuerdo. Esto sucedió en el año 2015, fui conserje en los estudios de Cartoon Network. Trabajaba normalmente todos los días hasta que notaba que la gente se iba poco a poco. Pero en realidad me arrepiento 1000 veces de no haberlo hecho antes. Siempre traían un muñeco aterrador, como si hubiera sido sacado del basurero. Daba una sensación de incomodidad para todo aquel que lo voltease a ver. Siempre supe que ese muñeco traía algo malo consigo. Igualmente tenía fama de cambiar de posiciones por diferentes lugares del edificio. Incluso llegó a ser común. Por mi parte, siempre le tuve temor a esa cosa. Pero llegó el día donde todo se salió de control. Lo recuerdo perfectamente. La noche era profunda, no recordaba mucho respecto a lo que había hecho el otro día. Pero solo recuerdo a ese muñeco, trabajaba todo el día y me quedaba a limpiar más horas de trabajo, porque necesitaba ese dinero. Pero en ese día había algo diferente, no era como otra noche cualquiera. Algo se percibía mal en el ambiente. Pero definitivamente lo que estaba por venir me marcó mi vida.
Eran aproximadamente las 11 de la noche, entonces las luces del edificio se fueron repentinamente por completo, estábamos a oscuras, algunas personas alumbraron con las linternas de sus teléfonos, yo hice lo mismo pero había algo fuera de lugar, el muñeco. No estaba donde siempre lo dejaban, entonces nosotros empezamos a sentirnos mal, nos comenzamos a marear constantemente por todo esto. En eso se escuchaban gritos de diferentes personas que gritaban con dolor. Otros comenzaron a gritar del miedo que esto les provocaba, para mí, esto era el infierno. Alumbré una parte del piso y pude ver un gran charco de sangre, más adelante se encontraba una trabajadora con cortadas profundas, parecía que el mismísimo Charles Manson hizo esto, entonces los que aún quedaban intentaron escapar pero, nunca salieron del edificio. Me dejaron solo, trataba de ayudar a una mujer embarazada, pero no podía hacer gran cosa, las personas que salieron gritaban por alguna razón en eso la mujer apuntó hacia la puerta y ahí estaba caminando hacia nosotros ese muñeco, esta vez tenía la cara haciendo una expresión de felicidad o de locura. La sangre se me congeló, no podía pensar, no sabía lo que tenía que hacer, solo se me ocurrió ir con la mujer hacia el baño. Cuando llegamos la mujer comenzó a vomitar, comenzó a llorar y a sentirse desesperada por lo que estábamos viviendo, recuerdo que había manchas de sangre en el baño. Sin embargo, no había cuerpos alrededor. Entonces la mujer repentinamente se desmayó. Y en eso trataba de quitarle el seguro a la puerta del baño, estaba aterrado, no podía dejarla aquí. Pero supuse que hasta ahí iba a llegar entonces, solo recuerdo que perdí la conciencia, sabía que no volvería a despertar. Entonces desperté, y lo primero que vi fue a la mujer con la cara acuchillada formando una sonrisa en lo que alguna vez fue un bello rostro, siempre me arrepentí por no haberla ayudado anteriormente, lo lamenté desde ese día hasta el día de hoy. Cuando desperté solo podía ver cómo llegaban las autoridades y veía cómo las personas que conocía alguna vez estaban muertas. Mi cabeza estaba por explotarme. Los policías me dijeron que no se sabe quién fue el que causó estas masacres. Solo hubo como 12 sobrevivientes de esto. Skiller Paige desapareció sin dejar ningún rastro, de hecho yo fui el que les confirmó que se quedó hasta tarde, fue el principal sospechoso, pero nunca lo encontraron, no se sabe qué fue ni de él, ni de sus trabajos que también se fueron con él. Lo más sospechoso es que todo eso le dio tiempo para recoger sus cosas, nunca lo encontraron, el caso permaneció abierto hasta que se cerró en el año 2018. Al parecer el sujeto que dejó a ese muñeco también fue identificado, pero no encontrado, se le buscó por 5 años pero no se le encontró. Esa fue la peor experiencia de mi vida. Es todo lo que les puedo contar. Después de eso dimos las gracias y no dijimos nada más. Salimos del lugar con las manos vacías, supimos que él murió pero no por lo que parece un relato de película de terror, tras terminar la búsqueda pudimos concluir que es muñeco, la maldad que alberga es muñeco, no se detendrá hasta conseguir un objetivo, aunque nuestra incógnita es saber ese objetivo, y de ahí saber cuáles serían los capítulos de Clarence que Skiller Paige no quiso mostrar ni a sus contactos más cercanos. Tras despedirme de mi amigo, fui a mi casa muy triste por no haber sacado conclusiones de lo que ocurrió en el año 2015, entonces, veo que los focos de mi casa comenzaron a parpadear y en eso en lo poco que podía ver con claridad veía al maldito muñeco, es muñeco, sí, el mismo de las historias de los que trabajaron en Cartoon Network. Solo me miraba con esa sonrisa espeluznante que penetraba mi alma. No podía creer lo que estaba ocurriendo, mi cuerpo no respondía a lo que quería hacer, solo quería salir de ahí. Pero no podría. Entonces vi como poco a poco el muñeco comenzó a agrietarse y luego a romperse, y de ahí salía ese líquido negro que Skiller mencionó en uno de los episodios, estaba aterrado. Del pequeño muñeco salió una sombra negra con unos temibles ojos rojos que tenían un color como la sangre, entonces se me acercó lentamente y me dijo una palabra que hizo que soltara una lágrima. Largo. Salí de mi casa, no sabía a dónde iría pero será mucho mejor que seguir compartiendo espacio con ese ente. Le comuniqué a mi amigo lo que viví, pero no me creyó. Dijo que además era el cumpleaños de su hijo Pablo.
Le dije que no fuera un idiota y saliera, pero no me hizo caso y me colgó el teléfono. Después fui a su casa. Era una fiesta de cumpleaños, al parecer tenía muy consentido a su hijo Pablo. Entré y le dije todo lo que me pasó la noche anterior. Me dijo que ahora que me fuera del estado, y que me quedara de dormir unos días, pero negué con la cabeza. Le dije tengo que salir lo más rápido de aquí, cuídate, al cabo que es a mí a quien perseguirá. Después de eso fui con el cumpleañero. Estaba en la computadora viendo esa horrible serie de Clarence que solo me trae malos pensamientos cuando la veo. Entonces me acerqué a Pablo y le dije: cuidado con esa serie, puedes meterte en un gran lío. ¿No crees?